no denuncies, eso para entrada le puede costar el puesto. Sí, sí. Y te invito a leer la Ley de Protección de Víctimas, porque créeme que estuve bastante metido en eso y hemos tratado de difundir que ustedes tienen derechos y que no se quedan con el abogado. Siguen un proceso que va mucho más allá, que trasciende los muros de la facultad. La denuncia se hace conforme a los deseos de la víctima. Y eso es lo que tenemos que hacer, desde acompañarlo con ir a la instancia correspondiente aquí, como si es necesario y la víctima lo pide, acompañarlo al Instituto de la Mujer, Protección de Víctimas y Derechos Humanos. Esa es mi propuesta de ese tipo de cosas. Va. Precisamente este tema se debe tratar con lo que está sucediendo actualmente, con el presente, ¿no? Con lo que viven las compañeras que sufren acoso o inclusive violencia de género. Por eso nuestra propuesta es la implementación de este protocolo, porque involucra en la parte de prevención y atención, sobre todo, que haya un acompañamiento de la víctima. Que haya un acompañamiento de la víctima a través de todo el proceso, y que aparte ya existe la figura que lo hace, es el programa de atención a víctimas de delito sexual, perspectiva de género. Desafortunadamente falta difusión, pero existe ese programa. Precisamente desde ahí es que hablé al principio, y que estamos trabajando. Yo llevo trabajando con Daniel Salgado, que es mi compañero de planilla, y con la doctora Mercedes Chapa, ya casi un año en ello. Entonces, en ese sentido, lo que quise decir también al principio no era desde la vacuidad o desde el ataque, sino que el problema se debe atender en el presente también, en el presente. Y en ese sentido, nuestra propuesta concreta es que a través del programa existe un acompañamiento de la víctima, y también que se visibilicen todas las situaciones de acoso que se han sufrido en la facultad, y que precisamente, inclusive hasta si tenemos que pegarlas en la PSI de la explanada, porque creo que sí es lo que hace falta, pero es obviamente con el permiso de la víctima, ¿no? Porque se tiene que siempre cuidar la privacidad de una persona. Por eso también en este sentido a veces cuando dicen que hay que tomar acciones como políticas, siempre debe de estar ante todo que la víctima debe de tener un cuidado de su privacidad, debe de existir un cuidado de la privacidad de la víctima. Sí, pues, resumiendo brevemente lo que decía mi compañero, efectivamente, ¿no? O sea, nuestra labor dentro del Consejo en primera instancia sería de presión, obviamente política, o sea, exigiendo que aquellos que son responsables de lo que ocurre aquí dentro de estas instalaciones, pues se hagan responsables realmente, ¿no? Pero finalmente, o sea, entre tanto y entre lo que eso ocurre, las personas que ya han sufrido como alguna clase de acoso, pues ya tienen un problema, ¿no? Incluso a nivel personal. Entonces, por eso nosotros también estamos planteando como el acompañamiento a través de este programa de atención a víctimas de acoso y violencia con perspectiva de género. Es decir, porque es un programa que ya existe en nuestra facultad, que ya está siendo implementado con nuestros compañeros, lo conocen porque han estado trabajando ahí, pero justamente le hace falta dar, más difusión y también más participación por parte de todos aquellos que estén interesados en formarse como con esta perspectiva y atender esta clase de temáticas. ¿Qué pasa si uno va con el abogado y el abogado se pone a enseñarnos las fotos de sus perritos y a decirnos que pues, mejor no denunciamos porque pues, es contraproducente, ¿no? Si esas formas, si el abogado no responde, las formas protocolarias e institucionales no responden, pues hay que hacerle frente a eso, ¿no? ¿Cómo? Haciendo una denuncia pública, ¿no? Como ya lo dijimos al inicio, estamos trabajando con compañeras que tienen colectivos de otras facultades, los compañeros de No Están Solas, las compañeras de Pan y Rosas, los compañeros de Nos Hacen Falta, ¿no? Que se han dedicado a hacer estas denuncias y aprovechar los otros medios que se tienen, las redes sociales, ¿no? Incluso acabo de hacer un comercial, la manifestación que se va a hacer el 24, ¿no? Contra las formas violentas, violentas del machismo, ¿no? Apostarle a eso, o sea, la neta es que si la institución no te responde, ¿uno qué hace? Se queda con brazos cruzados y se queda viendo las fotos de los perros del abogado. O sea, yo creo que por ahí no va, ¿no? Si la institución no te responde, hazle frente a la institución, ¿no? Y no se trata de deslegitimar esas formas, ¿no? Sino de hacer que cumplan sus funciones.
Otra cosa, ¿no? Pues la segunda pregunta pues sí es para nosotros porque pues, somos del TAB. Yo creo que aquí uno tiene que apelar a que uno está aquí sentado porque se está comprometiendo a asistir a los consejos, ¿no? Es lamentable que las compañeras que están ahorita en los consejos no hayan terminado de ir a los consejos técnicos, ¿no? Y es lamentable porque se demuestra justo que dónde está el interés y la responsabilidad, ¿no? Yo creo que si uno está sentado acá, pues es porque le interesa, es porque quiere hacer algo. Y de pronto hay una profesora, lo decía en el salón, estos compañeritos, pues véanlos, ya van a acabar, ¿no? ¿A poco creen que van a terminar la tesis en un año? Una cosa sí es cierta, ¿no? Uno va a tener más tiempo, no va a tener las clases ahí de por medio, que va a poder faltar y eso, pero yo creo que uno debe de confiar, ¿no? Confiar en los compañeros, ¿no? Y la fórmula que quede, los compañeros que queden, si uno no les brinda el voto de confianza, pues yo creo que de pronto no funciona. Sí, o sea, mi intervención también va en ese sentido, ¿no? Fue una pregunta que nos hicieron 2, 3, 4 veces cuando pasamos a salonear de que, ¿cómo, no? Si ustedes ya son de octavo y ya se van. Yo creo que ahí pondré un ejemplo, de repente hace 2 años quedaron las fórmulas y una compañera se fue de intercambio, ¿no? Y de repente entran los de sexto, ya van a entrar al servicio social, al proceso de la tesis, a no sé qué, ¿no? En cambio nosotros en ese sentido ya no tenemos nada que hacer, ¿no? Sería más bien el problema con ellos, ¿no? Que van a estar más ocupados y cuánto tiempo le van a dedicar a las consejerías. Además, me parece tristísimo que la gente crea que el compromiso universitario o el ser universitario se acaba cuando se cumple el 100% de los créditos, ¿no? Yo creo que uno está aquí porque quiere a su universidad, quiere a la psicología y sabe que aunque haya cubierto los créditos, la va a defender, ¿no? Yo nada más lo apuntaría así. Ana Pao, Bere, tú estabas antes, ¿quieres preguntar algo? Y después Ana Pao. Ana Pao, vale. Más bien la pregunta a la que Carlos quería hacer, o sea, no es... porque justo es algo que hemos comentado como muchísimo entre nosotras y no es tanto como con la cuestión nada más de acoso a víctimas, sino en general, como consejeros y nosotros que ya hemos estado ahí, ha sido muy difícil vincular a los estudiantes con la institución y la forma o la desorganización que ésta tiene, porque todo eso permea en muchísimas cosas. Por ejemplo, el plan de estudios, o sea, toda la poca coordinación que se tiene entre áreas y en las mismas áreas permea en cómo se está llevando a cabo el plan de estudios. Y la cuestión es que no, como por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con la cuestión de acoso, se trabajó con un colectivo, con ustedes de hecho, y de todos modos al final se desconfiguró eso, o sea, no se llevó a nada, terminamos solas llevando a cabo, o sea, llevando los protocolos y además las chicas que estaban como denunciando dijeron que no iban a seguir el proceso. Ahora eso también pasó porque el abogado las asustó, ¿no? Entonces, pero de todos modos eso no se articuló, o sea, no hubo una comunicación ni una responsabilidad por parte del colectivo con el que se trabajaba y también pues, o sea, con lo que nosotros pudimos hacer en ese momento pues fue nada más llevarlo, pero ya después no pudo haber presión. Y la cuestión es que no es fácil, o sea, ustedes ahorita están sentados ahí y están diciendo cómo es que deberían ser las cosas, pero una vez entrando ahí no está tan fácil, o sea, no es que simplemente sea un consejo y entonces uno pueda llegar y decir esto es lo que quiero hacer, sino que hay ya una estructura muy determinada con diversos intereses que no tienen nada que ver con los nuestros. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? O sea, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? ¿No? O sea, sí, ejercer presión, pero ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer frente a la institución una vez en el consejo? Sí, claro, hay interés de por medio, siempre va a haber intereses. Yo creo, lo más prudente en este sentido sería plantarnos
justo en una posición de la comunidad busca esto, la comunidad quiere esto o necesita esto. Si nosotros, como una voz o dos voces que estén ahí solos contra todos los que quieras poner además, no podemos, que es lo más seguro, recurrir a todas las demás voces. Por ejemplo, y no es contra ustedes que dirán las consejeras, si hay una situación en la que rebasa a los consejeros, no dejen de pensar que todavía somos parte de la comunidad, todavía podemos tomar armas, no armas, literalmente, pero podemos trabajar con ellos, pues, sí, borren eso. Todavía podemos trabajar con ellos, todavía podemos ser unos con esa misma comunidad justo y plantarnos ya no solo como dos voces, sino como igual una minoría respecto al poder, pero una mayoría presionando. Plantarnos allá y la otra, que es la más ideal, la más utópica, por lo tanto, negociar. Pero una vez ahí vamos a poder solamente llevar lo que de aquí de la comunidad como voz allá. ¿Cómo hacer frente? Recurriendo a la misma comunidad, creo yo. Bueno, entiendo las frustraciones, justo he tratado de acercarme a las anteriores consejeras técnicas, bueno, me consta, y estuvimos viendo este tipo de cosas. Lo primero es dar continuidad a los programas de divulgación para llegar a la prevención. La prevención es la primera arma. La segunda, ahora sí, retomando la metáfora de tomar las armas, la segunda es que tiene que ser un trabajo continuo y tiene que ser con base en el cuidado hacia la intimidad y hacia la privacidad de los imputados, de la persona tanto como del acusado. Ahora, entiendo las frustraciones de que el abogado o cualquier abogado de la UNAM les digan esas cosas, porque pasan en nuestra cultura, pero en teoría eso es ilegal y se tiene que saber que eso es ilegal, porque cuando dije que le puede costar el puesto, es porque nosotros, la comunidad, nosotros los estudiantes y nosotros los amigos, como amigos, tenemos que procurar nuestra protección con los mecanismos que tenemos. Hay un verbo que se utiliza o que hemos escuchado como en este tipo, en las asambleas, que es mayoritear. Mayoritear es lo que ocurre cuando sí, tú te plantas como estudiante en una postura de resistencia, pero nada más tenemos 2 votos y hay más de 15 votos de profesores que no están en resistencia y entonces te mayoritean y es 15 contra 2 y ya no pasan las cosas. Entonces, precisamente por eso es que nuestra apuesta fundamental, el eje que atraviesa las 10 propuestas y por el trabajo de Somos es en las 10 es un primer paso, son ideas que podemos probar, que podemos intentar para crear comunidad. Porque si llegamos 2 votos, pero tenemos evidencia, ¿sí?, de 50 personas, 20 personas primero, luego 50 personas, luego 100 personas que asistan consistentemente a la mesa mensual, que conozcamos al amigo de segundo y al amigo de octavo en el curso de inglés, bueno, en el club de inglés. Entonces eso va a crear redes, van a ser nodos, cada actividad va a ser un nodo para crear redes y vamos a conocernos entre nosotros, para llevar esa evidencia, y no nada más 2 manos mayoriteadas, sino evidencia de 50 personas, de una comunidad. Pero primero hay que comenzar. Vamos a asumir que existimos como comunidad, que podemos hacerlo mejor. Y esa es la idea, hacerlo mejor. En mi participación anterior, cuando hablaba precisamente de acompañamiento, literal, en este sentido, sí, acompañar a la persona a las instancias que correspondan para que precisamente, como dice Chucho, esto es ilegal, esto no se puede hacer, y tal, pero precisamente el problema es que las personas no saben
las personas no están informadas, uno como ciudadano de calle no sabe que tiene esas facultades, ¿no? Entonces, precisamente, aquellos que estamos interesados y que nos formamos con ese conocimiento, inclusive jurídico, tenemos la capacidad de hacer precisamente como proponemos una de las tareas propiamente como consejeros, si eso quedamos, como estudiantes, acompañar a la persona que lo ocupa, y en ese sentido lo puede hacer Jesús, lo puede hacer cualquiera, aunque lo pueda hacer yo, aunque no quede, eso precisamente es lo que queremos promover. Es lo que queremos promover, un acompañamiento literal, porque las instancias aquí no se cumplen, hay mucho más. Está el centro de atención a la violencia intrafamiliar por cada delegación, y está hasta el último, más arriba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si hay que llegar hasta esa instancia, se llega, porque antes de ser estudiantes de la Facultad de Psicología y de la Universidad Nacional Autónoma de México, somos ciudadanos del país, y hasta ahí es donde se puede llegar, y a estas instancias que ya tienen el conflicto a un nivel mayor. Entonces es literal, eso es lo que se propone. En la medida en la que uno se va reconociendo con su par, ¿no? Se reconoce a través de la otra persona, puede hermanarse, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso, no? Que bien lo señalan los compañeros. En la medida en la que uno se reconoce y camina al lado de los compañeros, uno puede hacer frente a varias cosas, ¿no? Y yo entiendo pues que la experiencia que tuvieron las consejeras fue a lo mejor devastadora, ¿no? Porque de pronto parecería que uno no puede hacer nada y se encuentra con muchas dificultades, y al final las formas de enfrentarlo, tal vez las formas no fueron las adecuadas, ¿no? Yo creo que uno puede hablar a partir de su propia experiencia, pero no puede hablar como de las experiencias futuras que no son propias de uno, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que a lo mejor uno se va a encontrar dificultades dentro de los consejos, ¿no? Dentro de la vida cotidiana, dentro de las aulas, ¿no? Pero la cosa es cómo se le hace frente a eso. Sí es cierto que habíamos empezado a hacer trabajo conjunto, colectivos de la facultad y las consejeras, y que no se concluyan, pero eso no significa pues que ese proyecto esté parado, ¿no? O sea, ahorita le estamos dando, ¿no? Las compañeras del colectivo se han reunido con compañeros que han trabajado en otros espacios, y que las compañeras consejeras no lo sepan, no es culpa del colectivo, ¿no? Eso es culpa de que uno de pronto ya nos apareció a las sesiones y de pronto uno ya no le importó qué estaba ocurriendo. ¿Qué hago con eso? Pues uno no puede decir qué va a hacer, ¿no? Cómo se va a enfrentar a los funcionarios, y cómo va a encarar al abogado, y cómo va a encarar a todos. Pues no, pues eso yo creo que uno lo va a tener que aprender ahí, ¿no? Y pues la apuesta, lo que nosotros decimos siempre es a partir de que uno se reconoce con el otro y de que está acompañado con el otro, ¿no? La propuesta que dice Javier Pacheco, ¿no? Cuando dice que hayan compañeros que estén en los consejos, ¿no? Que digamos no sean titulares de esas consejerías, pero que estén ahí. A mí me tocó entrar a varios consejos cuando se hizo la denuncia de acoso, cuando se hizo en una asamblea la carta. Entramos compañeros a los consejos, y ¿qué pasó? Que las compañeras consejeras no nos apoyaron, ¿no?